Vale, vamos a continuar con nuestra clase de sucesiones. Lo último que hicimos fue la demostración del teorema de operaciones. Ya demostramos que el límite de una suma es suma de límites, límite de un producto es producto de límites, el límite de un inverso multiplicativo es el inverso multiplicativo del límite. Y con esto podemos demostrar algunos corolarios. Entonces, imaginen que sabemos que el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión a n pues es L, y nosotros quisiéramos saber cuánto vale o cómo calcular el límite cuando n tiene infinito de una constante por la sucesión. Ok, realmente en este punto ya deberíamos tener en claro que las constantes son sucesiones constantes. Entonces aquí yo podría aplicar la regla del producto y separar en producto de límites. Nosotros sabemos que el límite de una constante es la misma constante, y entonces esto queda como c veces el límite cuando n tiende a infinito de a n. Entonces, el límite de sucesiones va a sacar constantes, exactamente igual como el límite de funciones. Y otro corolario útil aquí, bajo las mismas hipótesis del teorema de operaciones, es decir, que el límite cuando n tiende a infinito de a n es igual a L, y que para toda n en los naturales, la sucesión Bn es distinta de cero, que el límite de Bn existe y que dicho límite es distinto de cero. ¿Nosotros qué esperaríamos sobre el siguiente límite? Límite cuando n tiende a infinito de a n sobre Bn. ¿Qué nos gustaría que ocurriera con este límite, compañeros? Bueno, ¿cómo se dice? Se reparta, no, se distribuya. O sea, que sea igual al límite de AN entre el límite de BN, ¿no? Exacto. Y obviamente esto lo podríamos probar con la definición de límite, o sea, la definición de límite de sucesiones, pero pues va a ser bastante pesado. Y no es necesario porque pues podemos usar lo que ya sabemos. Por cositas de álgebra, sabemos que esta división la podemos separar en el siguiente producto. Y aquí podemos aplicar que límite de un producto es producto de límites. Y lo podemos hacer bajo la hipótesis de que el límite de AN existe y de que el límite de BN es distinto de cero, y por lo tanto existe el límite de uno entre BN. Entonces esto queda como límite cuando n se va a infinito de AN por el límite cuando n se va a infinito de uno entre Bn. Utilizando el último inciso del teorema de operaciones, esto me queda límite cuando n tiene infinito de AN por uno sobre el límite cuando n tiene infinito de Bn. Y acomodando un poco, esto me queda límite cuando n se me va a infinito de AN sobre límite cuando n se va a infinito de Bn. Entonces, ¿dudas con estos corolarios, compañeros? No, todo bien.
Todo claro. Vale. Perfecto. Ahora, hay algo importante que decir y es que realmente este teorema de operaciones, así como lo escribí, está incompleto. Porque así como podemos hablar del límite de una suma, de un producto, una división, un cociente, también podremos hablar del límite de una potencia, límite de una raíz, límite de un valor absoluto, ¿no? Por decir algo. Y algo que esperaríamos es que el límite de una potencia también fuera la potencia del límite, el límite de una raíz fuera la raíz del límite, bajo las hipótesis de que la raíz esté definida, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de una raíz par, pues que los términos del límite sean siempre mayores o iguales a cero. Esperaríamos de que el límite de un valor absoluto fuera el valor absoluto del límite, y todas esas propiedades sí se van a cumplir. ¿Vale? No las voy a probar porque tengo entendido que están un poco apurados para ver lo de sus notas, pero pues si les interesaría ver la demostración de alguno de esos hechos, pues la pueden pedir y la vemos en ya sea una siguiente clase o las ven con el ayudante. Igual, con ese teorema de operaciones, uno podría empezar a divertirse calculando muchos límites de sucesiones. Entonces, a partir de ahora, o sea, en las clases teóricas, vamos a tratar de despegarnos un poquito de la definición de sucesión convergente y vamos a usar mucho nuestro teorema de operaciones. Em, Igual, si ustedes quisieran, como, o sea, ¿cómo se calcula un límite de una sucesión? Exactamente igual que como se calcula un límite a infinito o un límite a menos infinito de funciones en cálculo uno. Pero igual, si ustedes quisieran una clase de cómo se calculan límites de sucesiones, pues la pueden pedir. Por mientras, vamos a continuar y ahora vamos a ver algo que se llama propiedades de orden, y voy a iniciar con una pequeña proposición. Sea a n una sucesión en R, L un valor en los reales, tal que el límite, cuando n tiende a infinito, de a n es igual a L, y que cumple que para toda n en los naturales, a n es mayor o igual a cero. Entonces, lo que sabemos es que a n es una sucesión real, converge a un cierto número real L, y todos los términos de la sucesión son mayores o iguales a cero. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que nosotros nos gustaría concluir sobre el L? Que también es mayor o igual a cero. Que también es mayor o igual a cero, perfecto. Y esta demostración va a ser por reducción al absurdo. Entonces,
supongamos, aquí voy a utilizar la otra notación de convergencia, la de la flechita. Recuerden que esto es equivalente a decir que el límite de AN es L. Supongamos que AN converge a L y que para todo N natural, AN es mayor o igual a cero, pero que L es estrictamente menor a cero. Entonces, lo que está pasando a nivel geométrico sería algo como esto. O sea, yo tengo mi sucesión, aquí voy a posicionar al cero, y yo sé que todos los términos de mi sucesión están de este lado. Quién sabe si mi sucesión es creciente o decreciente, pero lo que yo sé es que todos los términos de la sucesión están de este lado. Y lo que estoy proponiendo es que el límite va a estar como por acá. Entonces, dado que estamos haciendo una reducción al absurdo, ¿qué es lo que debería de tronar aquí? O sea, como por dónde va a ir nuestra contradicción. En que las ANs, no, bueno, no, la verdad no se me ocurre. O sea, recuerden que queremos llegar a una contradicción, ¿no? Entonces, nosotros estamos diciendo que todos los términos de la sucesión son mayores o iguales a cero, es decir, todos los términos de la sucesión van a estar por este lado, pero estamos diciendo que la sucesión va a converger a algo negativo. Entonces, o sea, ¿tiene sentido que algo converja, o sea, que decir que la sucesión converge a L si aquí de este lado no hay ningún término de la sucesión? Ah, ok, entonces, Nuestra contradicción tiene que ir por el lado de que para que esto suceda, tiene que haber términos de la sucesión aquí, justamente por esa noción de cercanía, ¿de acuerdo? Pero esto ya contradice mi hipótesis de que todos los términos de la sucesión son mayores o iguales a cero. Entonces, por ahí va a ir nuestra contradicción. ¿Sí se entendió lo que queremos hacer, la motivación geométrica? sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Todos bien? Sí, Ok. Y bueno, como límite, cuando n tiende a infinito, de n es igual a L. Aquí pues sí voy a utilizar nuestra definición de sucesión convergente. Sabemos que esto pasa así, solo si, para toda epsilon mayor a cero existe una n sub epsilon en los naturales, tal que para toda n mayor o igual que esa n sub epsilon, se puede implicar que el valor absoluto de an menos L es menor que epsilon. Entonces, esto no lo tenemos que demostrar, esto lo sabemos. Sabemos por hipótesis que la sucesión converge a L, entonces se debe satisfacer esta condición epsilon. Ahora, esta condición epsilon yo la tengo que usar de alguna manera conveniente para llegar a mi contradicción. Entonces, debo tomarme alguna epsilon conveniente. ¿A alguien se le ocurre cuál va a ser la epsilon conveniente que me voy a tomar? Ok, pues yo necesito que mi epsilon sea algo positivo y el límite, el L, lo estoy proponiendo como negativo. Entonces voy a proponer a epsilon como el valor absoluto de L.
que dado que L es negativo, el valor absoluto de L sería menos L. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, de acuerdo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el valor absoluto de AN menos L es menor que menos L. Si abro el valor absoluto, eso me quedaría como L menor que AN menos L, menor que menos L. Y si yo sumo L a ambos lados, tendría L más L menor que AN, menor que menos L más L. Aquí me queda un 2L menor que AN, menor que cero. Por lo tanto, y esto lo estoy diciendo para toda n mayor o igual que n sub epsilon, AN es estrictamente menor que cero. O sea, si yo estoy proponiendo a mi límite como negativo, a partir de esta n sub epsilon, los términos de la sucesión tienen que ser negativos. Y aquí está mi contradicción. ¿Por qué? Porque previamente ya habíamos dicho que para todo n en los naturales, AN era mayor o igual a cero. Por lo tanto, dada a n una sucesión real, L un número real, tal que ese L en cuestión sea el límite de mi sucesión, si para toda n mayor o igual, digo, si para todo n en los naturales, a sub n es mayor o igual a cero, entonces L debe ser mayor o igual a cero. Y aquí termina mi demostración. Entonces, ¿dudas con esta pequeña demostración? No, todo claro. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ok. Ahora, esto es regla de vida. Siempre que uno demuestre algo para el caso positivo, puede plantear un resultado análogo y una demostración muy análoga para el caso negativo. Entonces, ahora mi proposición va a ser la siguiente. Para toda n natural, tal que una cierta sucesión es menor o igual a cero y el límite de esa sucesión sea igual a L, entonces, ¿qué es lo que vamos a querer concluir sobre esta L? Que es menor o igual a cero. Bien, demostración. Ahora, uno podría copiar la demostración del caso anterior, o sea, hacer como que adaptarla a este caso negativo, y en lugar de tomarnos, eh, podremos volver a tomarnos epsilon igual al valor absoluto de L, que en este caso coincidiría con
con L, porque tendremos que suponer que esta L ahora es mayor a cero, pero podemos aprovecharnos de que ya demostramos el caso positivo y plantear una demostración un poco más sencilla. Entonces, demostración. Consideremos una sucesión Bn igual a menos an. Si an es menor o igual a cero para todo n en los naturales, entonces, para toda n en los naturales, menos an es mayor o igual que cero, ¿de acuerdo? Sí, 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 de acuerdo con esto. Sí, de acuerdo. Ok, entonces, para todo n en los naturales, Bn es mayor o igual a cero. Ok, ahora, ¿qué es lo que ocurre con el límite de Bn? Este sería el límite cuando n tiende a infinito de menos an. El menos es una constante, entonces puede salir del límite y me queda límite cuando n tiende a infinito de an, que esto es L. Entonces, el límite de Bn es menos L, lo que significa que Bn converge a menos L. Ahora, si para todo n en los naturales sabemos que Bn es mayor o igual a cero y el límite cuando n tiene infinito de Bn es menos L, entonces, ¿qué podemos decir sobre el signo de menos L? Es menor o igual a cero, ¿no? Porque L, no, sería mayor a cero, ¿no? Mayor, porque sabemos que Sí, sí, todos sí. los términos de la sucesión de Bn son positivos. Bueno, son mayores o iguales a cero. Si menos L es mayor o igual a cero, entonces L debe ser menor o igual a cero. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Por lo tanto, si para todo n en los naturales una sucesión a n es menor o igual a cero y la sucesión en cuestión converge a L, entonces L es menor o igual a cero. ¿Dudas con esta demostración? No, todo claro. Perfecto. Ahora una pregunta. Yo podría, digamos, reescribir estas demostraciones, pero ahora para el caso de la desigualdad estricta. Por ejemplo, pensemos en la primera proposición. Yo puedo decir que si una sucesión es estrictamente mayor a cero, entonces el límite será estrictamente mayor a cero. Sí, no, ¿por qué? Pues no, sí, porque la sucesión de uno, la canónica, sí es estrictamente mayor a cero, pero L no es mayor a cero. De hecho, es igual a cero, ¿no? Exacto. Entonces, estas propiedades de orden para límites normalmente van a preservar desigualdades débiles, no desigualdades estrictas, ¿vale?
¿Todo claro hasta aquí? Sí, todo claro. ¿Me puedo cambiar de hoja? Sí, adelante. Vale, vale. Vamos con otra proposición. Sean a n y bn sucesiones reales, L1 y L2 números reales, tal que el límite cuando n tiende a infinito de a n es igual a L1 y el límite cuando n tiende a infinito de bn es igual a L2, si para toda n en los naturales an es menor o igual a bn, entonces, ¿qué es lo que me gustaría concluir sobre L1 y L2? Si para Eh, todos los naturales AN está por debajo de BN, bueno, AN es menor o igual a BN, ¿cómo tienen que ser los límites? pues a L1 tendría que ser menor o igual a L2, ¿no? Exacto. Entonces, L1 menor o igual a L2. Demostración. Y vamos a utilizar nuestros resultados anteriores. Definamos una sucesión Cn como Bn menos An. Si An es menor o igual a Bn, entonces 0 es menor o igual a Bn menos An. Bn menos An es mayor o igual que 0. Y como esa desigualdad está dada para todo n en los naturales, esto está dado para todo n en los naturales. Lo que significa que Cn es mayor o igual a 0 para todo n en los naturales. Ok, ahora, ¿quién va a ser el límite de Cn? Límite cuando n tiende a infinito de Cn. Este es el límite cuando n tiende a infinito de Bn menos An. Esto es el límite de una resta, pero creo que es bastante claro que esto va a ser la resta de límites. ¿Por qué? Porque sabemos que una resta es simplemente una suma con un inverso aditivo. Entonces, utilizando nuestro teorema de operaciones, primero nosotros podríamos separar como límite de una suma, límite cuando n tiende a infinito de Bn más
el límite cuando n tiene infinito de menos a n. Después el menos es una constante, entonces puede salir del límite. El límite de Bn sabemos que ya es L2. Entonces, menos el límite cuando n tiende a infinito de AN. Y esto va a ser L2 menos L1. ¿De acuerdo? Aquí simplemente calculé el límite de Cn. Ahora, Cn es mayor o igual a 0 para todo n en los naturales y el límite cuando n tiende a infinito de Cn es igual a L2 menos L1. Entonces, ¿qué podemos afirmar de L2 menos L1? ¿Cómo tiene que ser esta resta? Tiene que ser mayor o igual a cero. Mayor o igual a 0. Por lo tanto, L2 mayor o igual a L1, lo que es el equivalente a decir que L1 menor o igual a L2. Y es lo que queríamos probar. Por lo tanto, si para toda n en los naturales AN es menor o igual que Bn y existen sus límites, es decir, existe el límite cuando n tiene infinito de AN y existe el límite cuando n tiene infinito de Bn. Entonces, uno puede aplicarle límite a la siguiente desigualdad, digo, a la desigualdad anterior, y la desigualdad se va a preservar. Lo cual esto es algo que nos gusta mucho. O sea, en general, los operadores que preservan desigualdades, pues son muy amigables de manejar a la hora de resolver problemas y ejercicios, ¿no? Entonces, ¿dudas con este resultado? No, todo muy claro. La demostración sí queda clara. Sí, sí, sí. Ok. Mm, sí, creo que sí cabe aquí. Ok. Ahora vamos a demostrar un teorema muy importante para el cálculo de límites. Es un teorema que también tiene su análogo en el caso del límite de funciones. De manera chistosa, muchos le llaman teorema del sándwich o del emparedado a esta cosa, ¿no? Formalmente esto se conoce como teorema de la compresión. Ok, este teorema dice, sea AN, BN y CN, sucesiones en R, tal que para todo N en los naturales, AN es menor o igual a BN, BN es menor o igual a CN, y sea L un número real,
tal que el límite cuando n tiene infinito de AN, creo que no me va a caber aquí, tal que el límite cuando n tiene infinito de AN es igual al límite cuando n tiene infinito de Cn, y estos límites es igual a L. Por lo tanto, bueno, entonces, ¿qué voy a querer concluir sobre el límite cuando n tiene infinito de Bn? N es igual a L, ¿no? Que también va a ser igual a L. ¿Sí? Entonces, intuitivamente lo que está pasando es que si AN cada vez se acerca más a un cierto L y CN cada vez se acerca más a un cierto L y BN siempre está en medio de los dos, en algún momento AN y CN como que van a terminar aplastando a BN de tal manera que BN también se va a estar acercando mucho a él. Geométricamente eso es lo que nos está diciendo este teorema de la compresión o teorema del sándwich, ¿no? Como muchos le dicen. ¿Vale? Vamos con la demostración. Primero voy a escribir la definición de que AN y CN converjan a L. Entonces sabemos que límite cuando n tiene infinito de AN es igual a L, sí, solo sí. ¿Ocurre qué cosa? Para todo epsilon mayor a cero, este, n mayor a n dependiente de epsilon. Bueno, las ANs, es que no me acuerdo cómo se decía, pero, Existe un natural. ok, sí, existe natural mayor a n epsilon, ¿no? Ok, tal que para todo n mayor o igual al natural fijo. Aquí, no, o sea, sí, técnicamente este natural va a depender de epsilon, pero como también voy a tener que escribir la definición de que Cn converja a L, a este natural solamente le voy a estar llamando N1, ¿vale? Ah, ok, ok, sí, sí. Tal que para toda n mayor o igual a N1 implica ¿qué cosa? Que la distancia, el valor absoluto de AN menos L va a ser menor a epsilon. Perfecto. Y análogamente para el límite de Cn, límite cuando n tiende a infinito de Cn es igual a L. Sí, solo sí. Para toda epsilon mayor a cero, existe un natural N2, tal que para toda n mayor o igual a N2, se implica que el valor absoluto de Cn menos L es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Vale, sí, sí, sí. Perfecto. Ahora, em, y sí, a propósito, estoy utilizando en ambas definiciones la misma epsilon. Recuerden que como ambos límites son ciertos, entonces se debe cumplir esta condición para toda distancia positiva y se debe cumplir esta condición para toda distancia positiva. Entonces, ambas se tienen que cumplir si yo elijo la misma distancia sobre ellos, ¿vale? Vale, sí, sí, sí. Ahora, sea n el máximo entre N1 y N2.
¿Por qué me conviene tomarme el máximo? Porque si yo me elijo n mayor o igual a esa n, como n es máximo, en particular es mayor o igual a n1, lo que significa que por transitividad n va a ser mayor o igual a n1, y para las n's mayores o iguales a n1 se satisface esto de aquí. Entonces, yo voy a poder decir que el valor absoluto de an menos l es menor que epsilon. Y también, si yo me elijo n mayor o igual a n, como n es máximo, es mayor o igual a n2. Por transitividad, n minúscula es mayor o igual a n2. Y para las n's mayores o iguales a n2, se satisface esta desigualdad de aquí. Entonces voy a poder decir que el valor absoluto de Cn menos L es menor que epsilon. Por lo tanto, si simplemente yo me tomo n mayor o igual que n, se satisfacen estas dos desigualdades de aquí. Que an menos L es menor que epsilon y que Cn menos L es menor que epsilon. ¿Vale? Vale, vale. Ok. Ahora voy a empezar a hacer algunos truquitos. An menos L menor que epsilon, sí, solo sí. Menos epsilon es menor estricto que an menos L y esta n menos L es menor estricto que epsilon. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora yo puedo sumar L de ambos lados y esto va a ser sí, solo sí. L menos epsilon es menor que an y an es menor que epsilon más L. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Pero para motivos de mi demostración, ¿me puedo cambiar de hoja? Sí, sí, sí. Pero para motivos de mi demostración, lo único que me va a servir es esto. L menos epsilon menor estricto que n. ¿Ok? Esta desigualdad es desigualdad 1, la voy a invocar más tarde. Ahora, si n mayor o igual a n, entonces yo sé que también es cierta esta desigualdad Cn menos L menor que epsilon, ¿de acuerdo? Sí, 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 de acuerdo. Igual, esto implica que menos epsilon es menor estricto que Cn menos L y esto es menor estricto que epsilon. Yo puedo sumar L a ambos lados y entonces L menos epsilon es menor estricto que Cn y Cn es menor estricto que L más epsilon. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Vale. Para motivos de mi demostración, solamente me voy a tomar esta desigualdad Cn menor estricto que L más epsilon. Esta va a ser mi desigualdad 2. Ahora, por la desigualdad 1, yo sé que L menos epsilon es menor que AN. Por hipótesis, yo sé que AN siempre es menor o igual a BN, pero yo sé que BN es menor o igual a CN, y yo sé que CN es menor estricto que L más epsilon. Haciendo una supertransitividad, yo puedo decir esto: L menos epsilon menor o igual a BN, BN menor o igual a L más epsilon. ¿Estás de acuerdo? Mm, ¿no tendría que ser estricto? Sí, sí, tiene que ser estricto, perdón. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Y eso es equivalente a decir que, bueno, si de aquí yo resto L a ambos lados, yo podría decir que menos epsilon es menor estricto a Bn menos L y Bn menos L es menor estricto a epsilon. Y eso es equivalente a decir que el valor absoluto de Bn menos L es menor que epsilon. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué hice? Por lo tanto, yo me escogí una epsilon mayor a cero arbitraria
para mi problema, entonces realmente todo esto está dicho para toda epsilon mayor a cero. Ahora, para toda epsilon mayor a cero, yo encontré una n, que de hecho fue el máximo. Y como tanto n1 y n2 son naturales, esa n tiene que ser un natural. Entonces, para toda epsilon mayor a cero, yo encontré una n en los naturales y demostré que para toda n mayor o igual a esa n mayúscula, se implica que el valor absoluto de Bn menos L es menor que epsilon. Y esto es equivalente a decir qué cosa. El límite de Bn cuando n tiende al infinito es igual a L. Y con esto acaba esta demostración. ¿Dudas con este resultado, con este teorema de la compresión? En general, no. Solamente podré repetir por qué utilizamos el máximo, perdón, el máximo de N1 y N2, por favor. Porque utilizando el máximo se me garantizan las dos desigualdades. O sea, si yo me escojo n mayor que el máximo, como estoy escogiendo el máximo, ese máximo n tiene que ser mayor o igual a n1. Entonces, n minúscula va a ser mayor o igual a n1 y para las n's mayores o iguales a n1 se cumple esto. Ah, ok, por eso también tomamos. Ah, ok, ya, ya. Gracias, ¿Sí? Y gracias, ahora, como n gracias. también es máximo, si me tomo n mayor o igual que n, como n es máximo, también es mayor o igual a n2. Entonces n es mayor o igual a n2. Y para las n's mayores o iguales a n2 se satisface esto. Entonces, yo puedo garantizar que si me tomo n mayor o igual a ese n, a ese máximo, se van a satisfacer estas dos desigualdades. Y si se satisface esta y en particular se satisface la uno. Ahora, si n es mayor o igual al máximo, yo sé que también se satisface la desigualdad para Cn menos L. En particular, se satisface esto, y de esta cadena de desigualdades yo me puedo tomar la 2. Por eso me tomo el máximo. Ah, ok, ok, ya, muchísimo más claro, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? No, 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 solo esa, gracias. Vale, perfecto. Ok, vamos a continuar. Ya casi acabamos sus sesiones. Y vamos muy bien. Mm, Ok, ahora vamos a ver sesiones monótonas. A ver. mm, Primero yo demostré, o sea, al inicio de la clase yo demostré
Que si yo tengo información sobre los signos de mi sucesión, yo puedo dar información sobre el signo de límite de la sucesión en caso de que exista, ¿sí? Si yo sé que todos los términos de mi sucesión son positivos, entonces puedo afirmar que si el límite existe, ese límite tendrá que ser mayor o igual a cero. También demostré que si sé que los términos de mi sucesión son menores o iguales a cero, entonces si el límite existe, ese límite también tendrá que ser menor o igual a cero. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Puede- ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, las primeras proposiciones que demostramos al inicio de la clase, las propiedades de orden, me dicen lo siguiente. Si tú sabes que los términos de la sucesión son mayores o iguales a cero y existe el límite para la sucesión, ese límite tendrá que ser mayor o igual a cero. ¿Estás de acuerdo que en resumen eso es lo que nos dice esta primera proposición? Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y la segunda proposición nos dice, si tú sabes que los términos de tu sucesión son menores o iguales a cero, si el límite existe, en particular ese límite tendrá que ser menor o igual a cero. Ok, ok, ok. Básicamente, si yo tengo información sobre los signos de mi sucesión, siempre y cuando ese signo se mantenga fijo durante toda la sucesión, yo puedo dar información sobre el signo del límite, en caso de que el límite exista. Básicamente, ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Yo podría plantear una especie de regreso. Por ejemplo, si yo sé que el límite es mayor o igual a cero, ¿puedo decir que todos los términos de la sucesión son mayores o iguales a cero? O si sé que el límite es menor a cero, menor o igual a cero, ¿puedo decir que todos los términos de la sucesión serán menores o iguales a cero? Mm, pues, no necesariamente, ¿o sí? Bu- Bueno, si lo digo así, pues sí, no necesariamente, pero igual y si no puedo plantear un resultado total, podría plantear un resultado parcial. Es decir, si el límite es mayor o igual a cero, a partir de un cierto n, los términos de la sucesión deben hacerse positivos. Y si el límite es menor o igual a cero, a partir de un cierto n, los términos de la sucesión deben ser menores o iguales a cero. Eso sí lo puedo decir, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 eso sí. Esa va a ser nuestra siguiente proposición, al cual le vamos a llamar preservación de signo. Sea AN una sucesión en R y sea L distinto de cero, tal que el límite, cuando n tiende a infinito, de AN es igual a L. Aquí creo que ese límite me quedó medio feo. Entonces existe un n en los naturales, tal que para toda n minúscula mayor o igual a esa n, se satisface que AN y L tienen el mismo signo.
Es decir, caso uno, en caso de que L sea mayor que cero, entonces debe existir una constante positiva y debe existir un n mayúscula en los naturales, tal que para toda n mayor o igual a esa n mayúscula se satisfaga que cero es menor que c y c es menor que a n. Y caso 2, si L es menor que cero, entonces debe existir una constante negativa y debe existir un n en los naturales, tal que para toda n minúscula mayor o igual a esa n, se satisfaga que a n es menor que esa constante y menor que cero. ¿De acuerdo? Eso Sí, es de lo que yo acuerdo. voy a querer demostrar. Ok. Vale. ¿Qué es lo que quiere decir esa constante? La constante realmente no es un término de la sucesión, simplemente es algo para ejemplificar una cierta distancia de separación. O sea, por ejemplo, pensemos en el caso L mayor que cero. O sea, aquí está cero y aquí está L. Y pensemos que la sucesión viene de los negativos, pero a partir de un cierto n se hace positiva. Entonces, el término AN puede estar por acá, y a partir de aquí todos los términos de la asociación están acá, pero aquí debe haber una constante, porque acuérdate que una sucesión no se dibuja de forma continua, ¿sí? Una sucesión son puntitos en la recta, ¿sí? Entonces, por muy pegado que esté el AN a cero, entre ellos dos debe existir una constante, ¿vale? Ok, ok, ok. Igual para el otro caso. Supongamos que aquí está el cero y supongamos que aquí está el L. Si pensamos que la sucesión viene desde los positivos, en algún momento de la vida el AN caería aquí y todos los términos de la sucesión empezarían a estar aquí, cada vez acercándose más a L, pero entre el AN y el cero debe haber una constante. Por las mismas razones, una sucesión no se dibuja de forma continua, ¿vale? Entonces, por muy pegado que esté la n al cero o por muy pegado que esté el L al cero, siempre debe existir una separación C entre AN y cero, ¿vale? Eso es lo que significa esa C, Ok, ¿de ok. acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Puedo borrar los dibujos? Sí, sí, sí. Vale, demostración. Y antes de hacer los casos, voy a plantear, digamos, la parte más general de esta demostración. Ya después voy a empezar a considerar casos. Entonces, sabemos que el límite cuando n tiende a infinito de AN es igual a L. Igual. Sabemos que esto pasa sí, solo sí. Para toda epsilon mayor a cero existe una n en los naturales, tal que para toda n mayor o igual a esa n se implica que el valor absoluto de AN menos L es menor que epsilon. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok.
Ahora, igual, como es hipótesis de que el límite exista, o sea, sabemos que el límite de AN es L, eso no lo tenemos que probar. Por lo tanto, se debe satisfacer esa condición para cualquier distancia positiva. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Consideremos epsilon igual al valor absoluto de L sobre 2. ¿Estás de acuerdo que esto será mayor a cero? Sí, sí. Sí, porque una de nuestras hipótesis es que L es distinto de cero. Ok. Entonces, si epsilon es igual a el valor absoluto de L sobre 2, debido a la propiedad de epsilon, entonces debe existir un n en los naturales, tal que para toda n mayor o igual a esa n mayúscula, se implique que el valor absoluto de an menos L esté por debajo del valor absoluto de L sobre 2. Aquí simplemente reemplacé lo que tengo de la condición epsilon por epsilon igual a L medios, ¿vale? Ok, ok. Ok, ahora vamos a peinar un poquito esta desigualdad. Valor absoluto de AN menos L menor que L medios. Esto es sí, solo sí, menos el valor absoluto de L medios es menor que AN menos L. Y esta N menos L es menor que L medios en valor absoluto. Si sumo L a ambos lados de esta desigualdad, me quedaría lo siguiente. L menos el valor absoluto de L medios menor que AN y AN menor que el valor absoluto de L medios más L. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo claro. Ok, y ahora sí voy a empezar a hacer casos. Caso uno, en este caso uno supongamos que L es mayor que cero. Entonces, ojo, de este caso tenemos que llegar a una desigualdad más o menos como esta. Ok, si L es estrictamente mayor que cero, entonces el valor absoluto de L es simplemente es L, ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Perfecto, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos L menos L medios menor que AN menor que L medios más L. Si hacemos la suma de fracciones, tendríamos L medios menor que AN menor que 3 medios de L. Y ahora voy a tomarme en particular esta desigualdad. L medios menor que AN. Ok, ¿qué hacemos después, compañero? ¿Qué se te ocurre? Pues, mm, ya encontramos la C. Ya encontramos la C, ¿no? Ajá, L medios, ¿no? Porque este L medios es constante respecto a n, o sea, este L medios no depende de n. L es un número real, simplemente lo estoy dividiendo entre dos. Y como L es positivo, entonces L medios es positivo. Entonces ya tengo la desigualdad que yo quería. Cero menor que L medios menor que a n. Por lo tanto, existe eh, existe C igual a L medios
mayor que cero, tal que, y esto lo dije para toda n que está, que es mayor o igual a n, porque para estas n's se satisface esta desigualdad de aquí, que fue con la que me ayudé a sacar a esa constante, tal que para toda n mayor o igual a n se satisface cero menor que c, menor que a n. Por lo tanto, el caso positivo ya está. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Vale. ¿Me puedo cambiar de hoja? Sí. Bueno. ¿Alguna duda con algún paso de en la demostración? Todo muy claro, gracias. Ok. Ahora, caso 2. En el caso 2 vamos a suponer L menor que cero. Entonces, el valor absoluto de L medios tendrá que ser menos L medios. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, si nosotros en la parte más general de la demostración nos quedamos en L menos el valor absoluto de L medios menor que a n y a n menor que L más el valor absoluto de L medios, aquí que tendríamos, tendríamos L menos L medios. Ok, creo que se congeló la pantalla. Permíteme un segundo. Sí, sí, se trabó. Ok, entonces, si sustituimos el valor absoluto de L medios por lo que ya sabemos en el caso negativo, tendríamos esto de aquí. Entonces, de aquí tendríamos L más L medios menor que a n menor que L medios. Nos tomamos en particular esta desigualdad y sabemos que si L es menor a cero, entonces L medios será menor que cero. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Entonces ya tenemos esto. A n menor que L medios menor que cero. Entonces mi constante vuelve a ser L medios, ¿no? Sí, sí. Se hace igual a L medios. Por lo tanto, si L es menor que cero, entonces existe C menor que cero, ya existe N en los naturales, tal que para toda N mayor o igual a N se satisface que AN es menor que C menor que cero.
Y con eso termina la demostración de nuestro lema de preservación de signo. Entonces, ¿alguna duda con este teorema? No, todo claro. Perfecto. Y ahora vamos a hacer una definición importante. Esta definición también tiene, digamos, su contraparte en funciones. Entonces, tú que estás tomando las clases de cálculo uno, pues seguramente en algún momento vamos a llegar a esto, que es definición de monotonía. Sea AN una sucesión en R, inciso uno. AN es, y aquí podríamos decirlo, o bueno, ponerlo entre paréntesis, débilmente creciente, ¿sí? Para toda n en los naturales, AN es menor o igual a n más uno. Inciso 2, AN es estrictamente creciente, ¿sí? Para toda n en los naturales, AN es estrictamente menor a AN más uno. Vamos a decir que AN es decreciente, bueno, entre paréntesis débilmente, ¿sí? Para toda n en los naturales, AN más uno es menor o igual a AN. E inciso 4, vamos a decir que AN es estrictamente decreciente, si para toda n natural AN más uno es estrictamente menor que AN. En estas situaciones, AN es monótono. Entonces, ¿dudas con esta definición, compañero?
No, todo claro. Perfecto. En realidad nosotros ya conocemos varios ejemplos de sucesiones monótonas. Por ejemplo, ¿qué me dices de esta sucesión? La canónica. Es monótona, estrictamente decreciente. Exactamente. Y para demostrarlo podemos apoyarnos de este hecho de los naturales, que n siempre se mantiene por debajo de n más 1, de su sucesor natural. Y como ambos son mayores a cero, podemos invertir la desigualdad de esta manera: 1 entre n mayor que 1 entre n más 1. Y por lo tanto, 1 entre n más 1 es menor estricto que 1 entre n, que es la definición de que una sucesión sea estrictamente decreciente, con un menor estricto de por medio, ¿vale? Ahora, Ok. ¿qué me dices de la siguiente sucesión? N sobre n más 1. ¿Qué tipo de monotonía tendrá esta sucesión? Pues igual, ¿no? Seguiría siendo. No, espera. Pues sería monótona creciente, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo lo demostramos? A lo mejor usando la propiedad arquimediana. Bueno, una de las propiedades arquimedianas. Más fácil. Dijiste que esto era estrictamente decreciente, ¿no? Ah, pues la que tenemos la multiplicamos por n. Bueno, la desigualdad de arriba. Podría ser. No, bueno, no. A ver, tú la propusiste como estrictamente creciente. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Para eso se tendría que cumplir la siguiente desigualdad: n sobre n más 1 menor estricto que n más 1 sobre n más 2. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok. Esta desigualdad se satisface si solo si n por n más 2 es menor que n más 1 al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Ok, ok, ok. ¿Te queda claro lo que hice? Sí, sí, sí. Ok. Esto se satisface si solo si n cuadrada más 2n es menor estricto que n cuadrada más 2n más 1. Apoyándonos de nuestra monotonía aditiva de cálculo 1, podemos anular este con y llegar a que esto se va a satisfacer si solo si el cero es estrictamente menor que 1. Y ahora pregunta, ¿esta afirmación es verdadera o falsa? Esa siempre es verdadera. Siempre es verdadera. Por lo tanto, esta afirmación es lógicamente equivalente a algo que siempre es verdadero. Por lo tanto, esto también tiene que ser siempre verdadero. Por lo tanto, n entre n más 1 menor que n más 1 sobre n más 2. Esto es verdadero siempre
y por lo tanto n entre n más 1 es estrictamente creciente. ¿Dudas con esta mini demostración? No, todo claro. Perfecto. Ok, ahora, ¿en dónde entran las sucesiones constantes? Pues serían monótonas, débilmente, bueno, mm, cualquiera, o sea, podrían ser débilmente crecientes o decrecientes, ¿no? Exactamente. Porque cumplen ambas. Las constantes son simultáneamente crecientes y decrecientes, en el sentido débil. Observación. Cualquier sucesión constante es simultáneamente creciente y decreciente. En el sentido débil. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque pues para una sucesión constante, C siempre es menor o igual a C, o sea, esta afirmación es cierta. Entonces podemos concluir que AN es siempre menor o igual a N más 1, pero también de aquí, pues, como a N más 1 es C, entonces N más 1 también es menor o igual a N, ¿vale? Vale, vale. Perfecto. ¿Alguna duda con esta definición, con sucesiones monótonas? No, no, todo claro. Ok. Ahora vamos a motivar uno de los teoremas más importantes del tema de sucesiones, que es el teorema de la convergencia monótona. Es un teorema importante porque pues tiene mucho que ver con cotas, así que particularmente tú que, bueno, según yo no tiene mucho que vimos cotas, entonces eh, supongo que vas a tener ventaja en esta demostración. Ok, sea A igual al conjunto de los ANs en los reales, tal que N es un natural. ¿Estás de acuerdo que este conjunto básicamente es el conjunto imagen de la sucesión A, de la sucesión AN? Sí, Ok. Y como es una imagen, es un conjunto, es un subconjunto de los reales, ¿estás de acuerdo? sí, de acuerdo. Ok. Y si cualquier dominio es distinto del vacío, en particular esa imagen será distinta del vacío. Entonces, esto es distinto del vacío. ¿Estás de acuerdo?
Sí. Perfecto. ¿Qué pasaría si esta imagen fuera acotada y en particular la sucesión fuera creciente? Entonces, imaginemos que tienes lo siguiente. Me quedo muy grande. Ok. A ver, si este conjunto de imagen es un subconjunto de los reales, es distinto del vacío y estamos pensando que es acotado superiormente, ¿quién existe? Supremo. El supremo. Entonces, aquí va a estar el supremo de A. ¿Eso qué significa? La imagen de la sucesión va a estar acotada. Sin embargo, el dominio no está acotado superiormente. Entonces, voy a tener aquí un montón de términos de la sucesión, pero estos términos de la sucesión pues van a ser infinitos. Pero si este supremo es una cota superior del conjunto imagen de la sucesión, ¿yo podría tener algún término de la sucesión por acá o por acá? No, porque si no, No. entonces no estaría acotado. Exactamente. Entonces, si estamos suponiendo que esto es acotado, todos los términos de la sucesión se tienen que quedar por acá. Pero estamos pensando que la sucesión es creciente. Entonces, está ocurriendo algo más o menos como esto. Sucesión creciente y acotada superiormente. La sucesión empieza así. A 2, a 3 y así. Va avanzando, va avanzando, va avanzando. Pero después los términos se tendrán que empezar a comprimir porque se van acercando más al supremo y se comprimen más y se comprimen más. ¿Y qué es lo que le va a pasar a esta sucesión? Va a converger, ¿Y a quién va a converger? pues, al supremo de la imagen, ¿no? Exactamente. Entonces, el límite, cuando n tiene infinito, de a n, va a converger al supremo de la imagen. Ahora pensemos el caso contrario. Sucesión decreciente y acotada inferiormente. Entonces, si esta sucesión es acotada inferiormente y en general, pues la imagen de cualquier sucesión es distinto del vacío y es un subconjunto de los reales, ¿quién existe? Ínfimo. El ínfimo. Aquí va a existir el ínfimo de A. Perfecto. Entonces, como mi sucesión es decreciente, pues el A1 empieza por acá, el A2 es más chiquito, el A3 es más chiquito y así, y los términos de la sucesión empiezan a avanzar, 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 avanzar. Bueno, empezarán a retroceder más bien.
Pero como se van acercando cada vez más al ínfimo, los términos se tienen que ir comprimiendo más y más y más y más. ¿Por qué? Porque como es una sucesión acotada inferiormente y existe el ínfimo de esta sucesión, no puedo tener términos de la sucesión por acá, ¿estás de acuerdo? Sí, Entonces, eventualmente, ¿qué es lo que va a pasar? que esta sucesión convergería a su ínfimo. Exactamente. Y este es el teorema de la convergencia monótona. Entonces, antes de cerrar la clase, quiero enunciarlo, pero al menos esta motivación sí quedó clara. Ah, sí, sí te parece creíble. ¿Alguna duda? No, sí, suena muy, suena bastante intuitivo después de ver lo anterior. O sea, en general, sí. Perfecto. Este teorema que yo le estoy llamando teorema de la convergencia monótona, en algunos textos también lo podrías encontrar como principio de sucesiones monótonas y acotadas. Sea AN una sucesión en R, inciso uno, si AN es creciente y acotada superiormente, entonces AN converge. Esto en lenguaje matemático lo escribiríamos así. Sí, para toda n en los naturales, AN es menor o igual a AN más uno y existe un M mayor que cero. Bueno, no necesariamente mayor que cero. Existe un M tal que, eh, no, aquí existe un M real, tal que para todo n en los naturales, AN menor o igual a M. Entonces, el límite, cuando n tiene infinito, de AN, estamos pensando en el supremo de A. Aquí también habría que definir a A como el conjunto de todos los ANs en los reales, tal que N es un natural. Ok. Entonces, ese es el primer inciso del teorema de la convergencia monótona. Y el segundo inciso es si AN es decreciente
y acotada inferiormente. Entonces, AN también converge. Esto en lenguaje matemático lo escribiríamos así. Si para todo n en los naturales, el término AN más 1 es más chiquito que el anterior y existe un m en los reales, tal que para todo n en los naturales, m es menor o igual a n. Entonces, el límite cuando n tiene infinito de AN va a converger al ínfimo de A. Entonces, ese es el teorema de la convergencia monótona. Y creo que es una demostración que sí conviene verla completa. Entonces, no quisiera empezar a demostrarla ahorita y después cortar la clase y retomarla hasta el viernes, porque siento que sí, que se podría perder lo que hagamos ahorita. O sea, siento que algunos argumentos se podrían olvidar. Entonces, y como realmente no acabamos la demostración en 5 minutos, yo creo que le dejamos hasta aquí por hoy. Ok, vale, sí, sí, sí. Vale, entonces déjame terminar con esto.